Hola, hola a todos los internautas, mi nombre es Mariana Contreras Cadena y les presentaré un tema para presupuesto sobre el valor real del salario y las prestaciones a tener en cuenta. ¿Qué es el valor real del salario? El valor real es la multiplicación entre un salario básico, que está compuesto por el salario mínimo mensual legal vigente, y un auxilio de transporte, ambos propuestos por la ley, y un factor prestacional compuesto por los elementos que explicaré más adelante. El salario básico lo explicaré con estos 4 casos, donde está su respectivo valor de salario total. Y tenemos este auxilio de transporte que es igual en todos los casos. Cabe resaltar que los beneficiarios del auxilio son aquellos que reciben un monto o igual menor a los 2 salarios mínimos, pero en el último caso, al ser mayor, no es beneficiario. La prima de servicios es una prestación social de un pago que hace el empleador al trabajador para que este último también disfrute de las utilidades alojadas por la empresa. Se debe pagar al empleado al final de cada semestre, una quincena el 30 de junio y la segunda quincena los primeros 20 días del mes de diciembre. La empresa deberá mensualmente hacer la provisión de la prima de servicios y para esto debe aplicar un porcentaje correspondiente al 8.33% sobre el salario mínimo con el auxilio de transporte. La multiplicación de esta prima de servicios por mes por 6 deberá dar lo semestral. Para las cesantías, este beneficio económico les permite tener a las personas una especie de ahorro en la cual pueden acudir en caso de que queden desempleados, compren una vivienda o quieran financiar sus estudios. La norma exige que los empleadores consignen el equivalente a un salario mensual que se esté recibiendo la persona por año que complete el trabajador, teniendo en cuenta desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de trabajo, o en su defecto el equivalente al tiempo que se haya podido trabajar en ese año. Entonces, para este ejemplo se tiene que cada 36 días se va realizando este aporte. Entonces, multiplicando cada aporte por cada 36 días por 10 va a dar el equivalente al salario mínimo que exige la ley. Bueno, para los intereses sobre las cesantías, el empleador debe pagar a sus empleados los intereses sobre las cesantías que tenga acumuladas hasta el 31 de diciembre a una tasa del 12% anual. De lo contrario, si este trabajador no ha laborado todo el año desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre en la empresa, es necesario aplicar un cálculo proporcional al tiempo que haya dedicado en ese año. O se puede aplicar la ecuación que se está mostrando al lado derecho del renglón. Para este caso tenemos que el 12% se está aplicando sobre las cesantías acumuladas del mes o de los 36 días, que en este caso se cuenta como un mes. Pero en el caso de que se cuentan los 30 días, pues también se puede aplicar el 12%. 12% siempre y cuando el trabajador haya laborado el año completo. La proporción del 12% obviamente está ligado a los 12 meses del año. Si llega a disminuir los meses, si llega a ser menor el tiempo, entonces esta proporción del 12% bajará al tiempo que se haya dedicado. Para el pago de las vacaciones es un tema que genera dudas por cuanto no está regulado expresamente por la ley, pero se dice que en las empresas por lo general dan 15 días anualmente. Estos días de vacaciones que se darán se contarán como días laborados así no lo hayan hecho, es decir que la empresa o el empleador paga tales 15 días a favor del trabajador. Para el ejemplo tenemos la representación de esos 15 días en todo el año como el 4.17% y se verá reflejado en el salario mínimo mensual legal vigente sin contar el auxilio de transporte porque no están laborando. Entonces se calcula el 4.17% a tal salario mínimo y con eso tenemos el cálculo de las vacaciones. Y para concluir estas prestaciones sociales se tiene un anexo de
unas ecuaciones que pueden ayudar para el cálculo a partir de los días que se ha trabajado o de los días de las vacaciones en el tema del receso. En caso de que no se tenga los días completos de un mes o el año completo, ¿sí? Para el tema de las cesantías y la prima de servicios. Ahora tenemos el segundo tipo de prestación, que son los aportes de la seguridad social. Todo trabajador dependiente e independiente debe estar afiliado al sistema de seguridad social, que está conformado por la salud, pensión y riesgos laborales. En trabajadores dependientes, la afiliación corre por cuenta de la empresa o empleador, quien debe realizar las respectivas cotizaciones al sistema. El trabajador elige la EPS y el fondo de pensión al que desea ser afiliado, y el empleador exige la ARL. La afiliación del sistema de seguridad para un trabajador independiente es este mismo quien debe afiliarse por su cuenta y pagar la totalidad de los aportes al sistema. En los porcentajes o tarifas de los aportes tenemos este cuadro al lado de la derecha que da la información completa para cada aporte. Empezando por el tema de la salud, el empleador debe aportar el 8.5% y el trabajador debe aportar el 4%, dando un total del 12.5%. La ley también indica que el empleador puede ser exonerado siempre y cuando tenga trabajadores que ganen menos de los 10 salarios mínimos mensuales. En este caso se cumple que quede exonerado porque ganan entre 2 y 2.2, o sea que eso es menor a los 10 salarios. En cambio, si los trabajadores ganaran 10, 12, 15 salarios, entonces el empleador debe comprometerse con ese pago del 8.5% del salario, incluyendo el trabajador. El trabajador sí debe aportar ese 4% que es necesario. Para el tema de la pensión, el empleado debe cubrir el 12% y el trabajador el 4%. El 4% y el 12% ¿de qué? Del salario mínimo mensual legal vigente, sin contar el auxilio de transporte, dando un total del 16% en la suma de ambos. Para los aportes de riesgos laborales, se tiene un rango que el empleador debe aportar entre el 0.522% o el 6.96%. Esto depende de la clase de riesgo que tenga de acuerdo al empleo que tenga el trabajador. En nuestro caso, en la ingeniería civil está en el tema de las construcciones, entonces la clase es la más alta, que es la 5, y por eso se tomará los 6.96%. Este también es con base a el salario mínimo mensual sin incluir transporte. El tercer tipo de prestaciones que tenemos son los aportes parafiscales, que tienen como finalidad financiar las actividades sociales que presta el Estado por intermedio de estas entidades, que a continuación les voy a detallar. Entonces tenemos aquí a este lado derecho un cuadro donde están las 3 entidades mencionadas y cada uno el porcentaje de aporte que pues se le debe dar a partir del salario mínimo mensual legal, sin contar obviamente el auxilio de transporte. Entonces, para la caja de compensación tenemos un aporte de 4%, que ellos tienen como objetivo otorgar un subsidio a los trabajadores que tienen beneficiarios con derecho a él. El ICBF tiene un aporte del 3%, bien sabemos que tienen como objetivo proteger y velar por el bienestar de los niños de bajos recursos y a sus familias. Y el SENA capacita a aquellos colombianos que quieren adquirir conocimiento y quieren lograr un buen desempeño en el campo laboral. Entonces, para ellos hay un porcentaje del 2% en aportes. En este caso, se precisa que no se paga aportes al SENA y al ICBF por los trabajadores que tengan un sueldo inferior a los 10 salarios mínimos.
Como en este caso se cumple porque los salarios son de 2 y 2.2, no hay problema. Pero si llega el caso, llega a pasar de los 10, como el 10 o el 15 o el 20, ellos sí deben adquirir la responsabilidad de los aportes en las entidades del ICBF. Por último tenemos estas dos prestaciones, empezando por el FIC, que es una entidad que atiende los programas y modos de formación profesional desarrollados por esa misma entidad, y el pago de estos apoyos que corresponden para los aprendices que quieren recibir esta formación profesional para las actividades de la construcción. Los responsables para el pago de la contribución son los dueños de la obra en las construcciones por el sistema de administración delegada. Pueden ser contratistas o constructores principales de la obra, o de las multas del Ministerio de la Protección. Y pues tenemos también como formas de liquidar la liquidación con base en el número de trabajadores mensuales. ¿Sí? Entonces se paga un salario mínimo mensual por cada 40 trabajadores que estén bajo la responsabilidad del contratista. También está por liquidación presuntiva, cuando el empleador no tenga cómo demostrar el número de trabajadores mensuales. También están en los contratos a todo costo, contratos por mano de obra, entre otros. Entonces, para este ejemplo tomamos el 2.5% adoptado de la revista Construdata, de la edición número 186. Tenemos por último la dotación y elementos de protección personal, que este también fue adoptado también de esta revista, de esta edición, pero pues el porcentaje puede variar de acuerdo a la actividad que se vaya a realizar por persona y el SENA. Cabe destacar que estos dos últimos porcentajes se sacarán a partir del salario mínimo mensual legal vigente, sin contar tampoco el auxilio de transporte. Ahora se podrán realizar los cálculos para los valores reales que necesitamos. Entonces, para el primer valor real del salario, que sería ya este es por mes, entonces se realizará la suma del salario mínimo con auxilio de transporte más el total de las prestaciones que hemos analizado. Entonces, con esa suma ya se obtiene por mes el valor real. Ahora se procede a calcular el factor prestacional. Esta es la relación entre el salario mínimo con auxilio de transporte y el valor real del salario. Entonces es la división entre estas dos. Para tener el valor básico del día, se toma a partir del salario mínimo con auxilio de transporte, y como es un mes y necesitamos el día, entonces lo dividimos entre el número de días de un mes, que pues más que todo son 30, como para tantear. El valor de las prestaciones se hallan a partir del valor real del día y el valor básico del día, pero primero hallamos el valor real del día, que se halla también dividiendo sobre 30 días que tiene el mes, pero a partir del valor real del salario, si se quiere hallar el valor real del día. Entonces ahora sí, para el valor de las prestaciones se tiene la resta, la diferencia entre el valor real del día y el valor básico del día. Parece un trabalenguas, pero teniendo aquí la guía pues se puede pues seguir más o menos el hilo del tema. Entonces, para finalizar, vamos a hallar el valor real de la obra, que pues obviamente nos vamos a basar en el propio día y lo dividimos sobre las horas laborales. Uno creería que podrían ser las 24 horas, pero la realidad es que una persona no puede trabajar las 24 horas del día, sino que las horas como tal que indica la ley son 8 horas. Entonces con eso obtenemos el valor de la hora real, ¿sí? Con prestaciones, con auxilio de transporte, en estos casos que se cumple,
y con el salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, espero que les haya gustado este video o por lo menos lo hayan entendido, porque yo sé que es un tema un tanto complejo en el tema de la economía, pero pues si tienen algunas preguntas pues pueden comentar y darle aparte like al video y pues les prometo que les voy a contestar lo antes posible, estaré pendiente, ¿listo? Entonces que tengan un feliz día o una feliz noche, depende de la hora donde lo estén mirando, y muchas bendiciones.